En las páginas de un libro antiguo se esconden secretos que han atravesado los siglos, palabras que fueron escritas con un propósito divino, pero que también revelan un costado inquietante, capaz de helar la sangre de quien se atreve a leerlas en la oscuridad de la noche. Entre metáforas, profecías y advertencias, se ocultan pasajes que parecen hablarnos directamente al oído, recordándonos que la fe también puede tener un rostro aterrador. Hoy abriremos esas páginas y nos adentraremos en lo que muchos prefieren no leer cuando la luz se apaga. Apocalipsis 9:6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Este versículo aparece en medio de las visiones del Apocalipsis, en un tiempo donde el mundo estará bajo juicios y plagas. Lo que describe es una situación de sufrimiento tan intenso que las personas perderán todo deseo de vivir. No se trata de un dolor pasajero, sino de una angustia tan profunda que la única salida que verán será la muerte misma. Pero lo está en la segunda parte. La muerte no llegará. Aunque los hombres la busquen con desesperación, aunque la anhelen como un descanso, la muerte huirá de ellos. Esto significa que ni el fin natural de la vida, ni el intento de provocarlo podrán cumplirse. Habrá una especie de condena en la que la existencia se vuelve insoportable, pero al mismo tiempo inquebrantable. Lo aterrador del pasaje es que rompe con lo que el ser humano siempre ha visto como inevitable, la muerte. Aquí se presenta como algo que ya no puede alcanzarse, incluso cuando más se desea. La imagen es de hombres atrapados en un tormento del que no hay escape, un sufrimiento prolongado donde ni siquiera morir es una opción. En otras palabras, el versículo muestra el máximo nivel de desesperación. Vivir deseando morir y no poder hacerlo. Isaías 13:21. Las fieras del desierto reposarán allí, sus casas se llenarán de búhos, allí habitarán los sátiros y allí danzarán los demonios. Este versículo es parte de una profecía contra Babilonia, en la que se anuncia su completa destrucción. La imagen es inquietante porque describe cómo, tras el juicio, la ciudad que una vez estuvo llena de vida, poder y grandeza, quedará convertida en un lugar desolado y maldito. Lo primero que menciona son las fieras del desierto descansando entre las ruinas. Eso significa que ya no habrá habitantes humanos, solo animales salvajes. Luego, se habla de búhos llenando las casas vacías. Estas aves nocturnas representan soledad, silencio y abandono. Pero lo más aterrador está en la parte final, la mención de sátiros y demonios. Esto sugiere que ese lugar desolado no solo será refugio de bestias, sino también morada de seres espirituales oscuros. En otras palabras, la destrucción de la ciudad abre paso a un reino de sombras, donde ya no hay presencia humana ni bendición, sino únicamente ruina, espíritus y tinieblas. Lo que hace tan escalofriante este pasaje es que muestra cómo un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida puede transformarse en un sitio maldito, donde lo único que habita es lo salvaje y lo demoníaco. Es la representación de la caída total, de la gloria a la condena, de la luz a la oscuridad. En resumen, este versículo es aterrador porque habla de ciudades convertidas en desiertos espirituales, donde los demonios reemplazan a los hombres y el silencio de la muerte reina por encima de todo.
Levítico 26:29. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Este versículo forma parte de las advertencias de Dios al pueblo de Israel en caso de que rechazaran su pacto y se apartaran de él. No es una orden directa, sino una profecía aterradora de lo que sucedería si persistían en la desobediencia. Las maldiciones de la ruptura del pacto serían tan severas que llevarían al pueblo a situaciones impensables. El contexto es claro. Cuando las ciudades quedaran sitiadas por sus enemigos, el hambre sería tan extrema que las personas, en su desesperación, llegarían a lo más espantoso, devorar la carne de sus propios hijos. Es un escenario de completa desesperanza, en donde el instinto de supervivencia vence al amor natural, y la guerra, el hambre y la maldición borran todo rastro de humanidad. Lo que vuelve este pasaje tan escalofriante no es solo la crudeza de las palabras, sino la realidad que describe. No habla de un castigo simbólico, sino de un estado real y horrible de desesperación. La profecía se cumplió en varias ocasiones de la historia bíblica, cuando Jerusalén fue sitiada y la hambruna llevó a los habitantes a actos de canibalismo, tal como está registrado también en otros pasajes. 2 Reyes 6:28-29, Lamentaciones 4:10. En esencia, este versículo refleja la consecuencia última del abandono de Dios. La maldición no es solo derrota militar ni pérdida de tierra, sino la deshumanización total. El pueblo que una vez fue llamado a ser santo, en su ruina, se degrada hasta el acto más abominable, mostrando lo profundo que puede ser el abismo del juicio divino. En resumen, Levítico 26:29 es estremecedor porque presenta el punto más oscuro de la condena, cuando el hambre, el dolor y la desesperación borran toda bondad humana y la maldición se manifiesta en lo impensable. Apocalipsis 14:10-11. Beberá también del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este pasaje es una de las descripciones más impactantes del juicio eterno. Forma parte del mensaje de los 3 ángeles que advierten a la humanidad sobre las consecuencias de adorar a la bestia y recibir su marca. La primera imagen es la del vino de la ira de Dios. En la antigüedad, el vino representaba gozo y celebración, pero aquí se convierte en un símbolo del juicio divino, un vino amargo, mezclado y servido en la copa de la justicia. No es una ira pasajera, sino una decisión definitiva. Aquellos que se rebelan contra Dios deberán beberla hasta el fondo. Luego, el texto habla de fuego y azufre como forma de tormento. Esta es la misma imagen que se usó para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que se convirtieron en un ejemplo de juicio implacable. El fuego y el azufre representan dolor, castigo y una separación total de la presencia de Dios, sin alivio ni descanso. La parte más aterradora está en la frase: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto significa que el castigo no es temporal ni simbólico, sino eterno. La imagen es la de un fuego perpetuo, un humo que nunca cesa de ascender como testimonio eterno del juicio divino. En esencia, este pasaje muestra el contraste entre la vida eterna prometida a los fieles y la condenación eterna reservada a los que se rebelan. No hay neutralidad ni refugio, o se recibe la gracia, o se enfrenta la ira. En resumen, Apocalipsis 14:10-11 es aterrador porque revela el destino más oscuro imaginable, un tormento consciente, sin final, en el fuego eterno, donde la ira de Dios no se aplaca y el humo del juicio se eleva para siempre.
Jeremías 19:9. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y el apuro con que los angustiarán sus enemigos. Este versículo forma parte de una profecía de juicio contra Jerusalén, donde Dios, a través de Jeremías, anuncia el terrible destino que sufrirán por su constante rebeldía e idolatría. El contexto es la inminente invasión babilónica, un castigo inevitable por la desobediencia del pueblo. La imagen que describe es estremecedora. El hambre dentro de la ciudad sitiada llegará a tal punto que las personas, en un estado de desesperación inhumana, recurrirán al canibalismo. Lo impensable se volverá realidad, padres devorando a sus propios hijos y amigos comiéndose entre sí. Este pasaje no habla de un acto simbólico, sino de un juicio histórico real que se cumpliría en la devastación de Jerusalén. El asedio enemigo sería tan cruel y la falta de alimentos tan absoluta que la misma sociedad se desgarraría desde adentro, borrando toda compasión y amor natural. Lo más aterrador es que el texto no solo señala la violencia de los enemigos, sino la consecuencia directa del juicio de Dios. Es Él quien declara: les haré comer la carne. Esto muestra que, al apartarse de su Creador, el pueblo llega a la degradación más profunda, sufriendo la consecuencia de su pecado en carne propia. En resumen, Jeremías 19:9 refleja el punto más oscuro de la ruina espiritual y física, cuando la ciudad santa, que debía ser luz para las naciones, termina convertida en un lugar de desesperación, horror y deshumanización total, hasta el grado de devorar lo más amado. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo pertenece a la parábola de los talentos, donde Jesús enseña sobre la responsabilidad y fidelidad que se espera de quienes reciben dones, oportunidades y encargos de parte de Dios. El siervo inútil representa a aquel que, en lugar de aprovechar lo que se le dio, lo ocultó por miedo, pereza o incredulidad, sin producir fruto alguno. La sentencia es severa: echadle en las tinieblas de afuera. Esta expresión se repite en varias parábolas de Jesús y simboliza la separación definitiva de la presencia de Dios. Es un estado de abandono espiritual total, un lugar donde no hay luz, guía ni esperanza, solo oscuridad absoluta. El pasaje añade: allí será el lloro y el crujir de dientes, una frase que describe angustia extrema, sufrimiento y desesperación. No se trata de un simple castigo físico, sino de un tormento espiritual, donde el alma experimenta remordimiento eterno por haber desperdiciado la oportunidad de obedecer y ser fiel. Lo aterrador de este versículo es que el castigo no es para un criminal despiadado ni para un enemigo violento, sino para un siervo que fue negligente. Esto revela que el juicio de Dios no solo se aplica a grandes maldades, sino también a la omisión, a la falta de fidelidad y responsabilidad. En resumen, Mateo 25:30 nos muestra el destino del siervo que no cumple con su deber: ser expulsado a un lugar de tinieblas perpetuas, donde reina el dolor, el arrepentimiento tardío y el crujir de dientes, símbolo de un sufrimiento que no termina. Apocalipsis 6:15-16. Los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Este pasaje pertenece a la visión de la apertura del sexto sello, uno de los momentos más aterradores del Apocalipsis. La escena describe un cataclismo tan devastador que todos, desde los reyes y poderosos hasta los esclavos y pobres,
sienten el mismo terror absoluto ante el juicio de Dios. Los hombres más influyentes, acostumbrados a dominar naciones, ahora huyen como fugitivos y se esconden en cuevas y montañas. Ya no hay diferencia entre gobernantes y siervos. Todos tiemblan por igual ante la ira del Cordero. El contraste es estremecedor. Quienes vivieron en palacios ahora se refugian en cavernas, buscando desesperadamente un escondite en la tierra. Lo más impactante es su súplica: caed sobre nosotros. No piden ser librados, sino destruidos. El miedo es tan grande que prefieren la muerte inmediata antes que enfrentar el rostro de aquel que juzga. La creación, que antes parecía refugio, se convierte en instrumento de desesperación, mientras montañas y peñas son invocadas como verdugos. Este pasaje muestra la impotencia del ser humano frente al juicio divino. Ningún poder, riqueza o posición social puede librar de la ira de Dios. Es la inversión total del orden terrenal. Los grandes de este mundo, reducidos al mismo clamor que los más pequeños, todos rogando por ser sepultados antes que enfrentar la gloria y el juicio eterno. En resumen, Apocalipsis 6, 15, 16 es aterrador porque revela cómo, en el día del juicio, ni los reyes ni los poderosos hallarán refugio. La misma naturaleza será testigo de su desesperación y la humanidad, sin escapatoria, preferirá la muerte antes que la presencia del juez. Deuteronomio 28:53. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. Este versículo forma parte de las maldiciones anunciadas en el pacto, advertencias que Dios dio a Israel si llegaban a apartarse de su ley. Es uno de los pasajes más oscuros y estremecedores de toda la Biblia, porque describe la degradación total a la que puede llegar el ser humano en medio del juicio divino. La escena que proyecta es la de un asedio brutal. El hambre es tan insoportable que lleva a los padres a un límite impensable: devorar a sus propios hijos. El versículo no habla en metáfora, sino en el sentido más literal y crudo posible, mostrando hasta dónde puede descender la humanidad cuando la bendición de Dios se retira y lo único que queda es la desesperación. Lo más perturbador es la ironía trágica. Los hijos, que son descritos como un regalo de Dios, terminan convertidos en alimento en un acto de desesperación y locura. Esto refleja la ruina total, no solo física, sino también espiritual y moral. El pasaje no solo habla del hambre extrema, sino también del quiebre de toda la estructura familiar. El amor natural de un padre o una madre hacia sus hijos se ve reemplazado por la crueldad más impía. Es la imagen de una humanidad que ha perdido todo vestigio de compasión, sumida en la oscuridad más profunda. En resumen, Deuteronomio 28:53 es aterrador porque nos muestra el punto más bajo de la desesperación humana, la maldición de un pueblo que, al alejarse de Dios, llega a experimentar el hambre y la degradación al grado de que la vida y el don más sagrado, los hijos, se convierten en carne de consumo. Es la representación más extrema de ruina y juicio divino. Apocalipsis 16, 10, 11. El reino de la bestia se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Este pasaje forma parte de las plagas finales descritas en el Apocalipsis, donde la ira de Dios se derrama directamente sobre el reino de la bestia, es decir, el sistema de poder que se opone a Dios en los últimos tiempos. La imagen es profundamente oscura. Un reino que alguna vez estuvo lleno de arrogancia y engaño,
ahora está cubierto de tinieblas, símbolo de derrota, desesperación y juicio divino. El detalle de que mordían de dolor sus lenguas muestra la intensidad del sufrimiento. No se trata solo de un castigo físico, sino de un tormento tan insoportable que el cuerpo mismo se convierte en instrumento de tortura. El lenguaje apocalíptico quiere transmitir que no hay alivio, ni descanso, ni salida de ese estado de aflicción. Pero lo más impactante es la reacción de los hombres. En lugar de arrepentirse, blasfemaron contra el Dios del cielo. Este detalle revela el corazón endurecido de la humanidad bajo el dominio de la bestia. Aunque reconocen la fuente de su sufrimiento, no buscan a Dios, sino que lo maldicen, prefiriendo la rebelión antes que el arrepentimiento. El pasaje es, entonces, una advertencia contundente. Cuando el juicio de Dios llega, no solo expone la fragilidad del cuerpo humano, sino también la dureza del corazón que rechaza la gracia. Las tinieblas no son solo externas, sino también internas, reflejando la condición espiritual de quienes eligieron seguir a la bestia. En resumen, Apocalipsis 16, 10, 11 nos muestra un cuadro estremecedor, un reino sumido en la oscuridad, un pueblo torturado por su propio dolor y una humanidad que, en lugar de clamar por salvación, maldice al único que puede rescatarla. Es la representación del juicio final sobre el mal y la obstinación de quienes se niegan a volverse a Dios. Job 18, 13, 14. Devorarán la piel de su cuerpo, lo devorará el primogénito de la muerte. Será arrancado de la seguridad de su tienda y conducido al rey de los espantos. Este pasaje pertenece al discurso de Bildad, uno de los amigos de Job, quien describe el destino de los malvados bajo el juicio divino. Su lenguaje es crudo y lleno de imágenes aterradoras que muestran la fragilidad de la vida humana cuando se aparta de Dios. Cuando dice que devorarán la piel de su cuerpo, refleja la idea de una corrupción inevitable, como si la misma carne se consumiera desde adentro. La expresión apunta a la enfermedad, la decadencia y la destrucción física como señales visibles del castigo. El primogénito de la muerte representa la personificación más terrible de la destrucción. Es una figura poética que señala al poder más cercano y dominante de la muerte, como si la muerte misma tuviera un heredero que se encarga de devorar al hombre sin piedad. La frase «será arrancado de la seguridad de su tienda» transmite la idea de perder toda protección y estabilidad. La tienda, símbolo del hogar y refugio en tiempos antiguos, es aquí desmantelada. El malvado queda expuesto, sin amparo, sin lugar donde huir. Finalmente, ser conducido al rey de los espantos muestra el clímax del juicio, la entrega definitiva a la muerte y al terror que gobierna sobre los impíos. Es la imagen de un destino sin retorno, donde el hombre es llevado forzosamente ante el poder de lo desconocido y aterrador. En conjunto, este pasaje pinta un cuadro de desolación absoluta, un cuerpo consumido, un alma sin refugio y un destino sellado bajo la muerte. La fuerza del texto no solo radica en su dureza, sino en su advertencia. La vida sin Dios conduce a la ruina total, tanto en lo físico como en lo espiritual. Isaías 66:24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Este versículo se encuentra al final del libro de Isaías como una visión solemne y estremecedora del juicio de Dios sobre los rebeldes. Es un cierre contundente
que contrasta la gloria prometida a los fieles con el destino de aquellos que se levantaron contra el Señor. La imagen de los cadáveres de los hombres que se rebelaron representa el final inevitable de la desobediencia. No se habla de héroes caídos ni de honores fúnebres, sino de cuerpos expuestos como testimonio viviente de la justicia divina. El detalle de que su gusano nunca morirá refleja una corrupción interminable, un estado perpetuo de descomposición que simboliza la consecuencia eterna del pecado. No es un simple proceso natural, sino una metáfora de un tormento sin fin, en donde la corrupción nunca alcanza reposo. Por otro lado, el fuego que no se apagará es la otra cara de la misma condena. Una llama perpetua, símbolo del juicio divino inextinguible. Representa un castigo irreversible que no admite escape ni consuelo, enfatizando la gravedad de la rebelión contra Dios. En conjunto, este pasaje describe un cuadro de horror eterno, cadáveres expuestos, gusanos inmortales y fuego inextinguible. No solo muestra la destrucción del cuerpo, sino también la condena espiritual de quienes eligieron apartarse del Señor. En resumen, Isaías 66:24 es una advertencia final y solemne. Mientras los fieles disfrutan de la presencia gloriosa de Dios, los rebeldes enfrentan un destino de desolación y tormento sin fin. Es la representación más clara de que la rebeldía contra el Creador conduce a un juicio eterno e irreversible. Apocalipsis 9:7-8. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Tenían dientes como de leones, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Este pasaje forma parte de la visión de la quinta trompeta, donde Juan describe criaturas extrañas y aterradoras que emergen del abismo. La descripción de estas langostas va mucho más allá de cualquier insecto común. Son presentadas como símbolos de fuerzas destructivas y demoníacas que actúan bajo el juicio de Dios. El hecho de que fueran semejantes a caballos preparados para la guerra indica poder, velocidad y violencia. No son plagas naturales, sino ejércitos listos para atacar, disciplinados y con un único propósito: destruir. La imagen combina lo conocido, el caballo como símbolo militar en la antigüedad, con lo extraño e inquietante. Sus coronas como de oro sugieren un aire de autoridad o de victoria, como si estas criaturas tuvieran dominio temporal sobre los hombres. No se trata de un poder legítimo, sino de una apariencia engañosa de gloria, que refleja el carácter seductor y falso de las fuerzas del mal. Los dientes como de leones representan ferocidad y devoración. La figura del león en la Biblia siempre se asocia con la fuerza implacable y con enemigos que desgarran sin compasión. De este modo, el pasaje transmite que estas langostas no solo atacan, sino que desgarran con brutalidad. En conjunto, el texto nos muestra un retrato simbólico del terror. Criaturas híbridas entre langostas, caballos y leones, con apariencia de poder y autoridad, pero con naturaleza destructiva y salvaje. No son simples insectos, sino una representación de la invasión del mal, del caos desatado sobre la humanidad en tiempos de juicio. En resumen, Apocalipsis 9:7-8 nos presenta una visión oscura y perturbadora. Ejércitos demoníacos que combinan engaño, poder y violencia, mostrando la magnitud del sufrimiento y la confusión que vendrán sobre el mundo que ha rechazado a Dios. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje es una advertencia solemne de Jesús acerca de la seriedad del juicio eterno. No es una metáfora ligera,
sino una imagen estremecedora que busca transmitir la gravedad de estar separado de Dios para siempre. El gusano, que no muere, representa un proceso interminable de corrupción. En la tradición bíblica, el gusano devora lo que está muerto, pero aquí no se extingue, no se sacia, simbolizando un estado de tormento perpetuo. Es la idea de una descomposición que nunca concluye, reflejando la naturaleza incesante de la condena. El fuego que nunca se apaga intensifica aún más esta visión. No es un fuego que cumple su función y se extingue, sino una llama eterna, símbolo del juicio divino que no tiene fin. Es una representación de sufrimiento continuo, sin descanso, sin esperanza de liberación. En conjunto, las dos imágenes muestran la consecuencia irreversible del pecado sin arrepentimiento, corrupción perpetua y fuego eterno. Jesús no habla aquí para asustar, sino para advertir con firmeza. Quiere que comprendamos que el infierno no es un destino pasajero, sino un estado definitivo de separación de Dios. En resumen, Marcos 9:48 nos deja una lección clara y contundente. La rebelión contra Dios conduce a un destino de tormento eterno, mientras que la gracia y el arrepentimiento en Cristo son la única vía de salvación.